Y el pornis postcomisural lleva esa información al cuerpo mamilar del tálamo. Del cuerpo mamilar del tálamo, la información sale al núcleo anterior del tálamo. Perdón, el pornis postcomisural lleva la información al cuerpo mamilar del hipotálamo, del hipotálamo. Y del cuerpo mamilar del hipotálamo sale la información al núcleo anterior del tálamo. Y del núcleo anterior del tálamo sale la información a la circunvolución del cíngulo. Y de la circunvolución del cíngulo a la corteza temporal, y de la corteza temporal otra vez a la corteza entorrinal, para que vuelva a procesarse todo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase de memoria hablábamos de cómo era la potenciación a largo plazo? Que una neurona tiene que estimular hasta que estimula la enseguida, y eso va generando los cánones de memoria. Es esto. Lo repito. Después de que se cumple ese proceso acá, y ese proceso, esto que hay aquí es lo que se llama el circuito límbico menor. Circuito límbico menor, este proceso de acá, este proceso, cuando se va calentando el parche, como se dice, ya está tan recalentado eso que entonces comienza a fluir la información por aquí. Hasta aquí es circuito límbico menor, pero cuando sale la información por aquí, y esto es la fibria del hipocampo, es decir, esta, y va entonces al pornis, ya eso se llama circuito límbico mayor. Y ese circuito límbico mayor lleva la información al pornis postcomisural. De ahí el cuerpo mamilar del hipotálamo. El cuerpo mamilar del hipotálamo, a través de un fascículo que se llama mamilo talámico, va al núcleo anterior del tálamo. Y el núcleo anterior del tálamo al giro cinguli, o la circunvolución del cíngulo. Del giro cinguli a la corteza temporal, y de la corteza temporal otra vez a la corteza entorrinal, para que a su vez se haga reverberante. Y entre más reverberante se haga, más se va convirtiendo ya esto en información de largo plazo. Y esto se llama circuito límbico mayor, Pero entonces, muchachos, como toda la información tiene que entrar primero por el hipocampo, es decir, a través de la formación hipocampal, por el hipocampo, que es el órgano esencial de la memoria inmediata o memoria reciente, antes de que cualquier cosa se convierta en memoria de largo plazo. Recuerden el caso que les decía de HN, como perdió los dos hipocampos, que realmente fueron las dos formaciones hipocampales, le quedó imposible grabar un recuerdo nuevo. O sea, lo único que conservó fue la información retrógrada de largo plazo, que ya se había sentado en la corteza. Entonces pasa lo siguiente, muchachos. Como la ley entra por casa, y esto es una anatomía, neuroanatomía en este caso, la clase de hoy, para clínicos, para médicos en formación, y la ley entra por casa, entonces, muchachos, aquí quiero que interjecten una perlita clínica fundamental. Y esta es la perlita clínica. Pilas. ¿Quiénes de ustedes viven con abuelitas? Bueno, ¿quiénes de ustedes no viven con abuelitas pero tienen las abuelitas vivas? Bueno, yo vivo entre los abuelitos también. ¿Sabes que esto ocurre más en mujeres? El tema de análisis. ¿Por qué? Yo creo que ya pregunté eso. Resulta, muchachos, que las señoras de edad, las abuelitas, cuando tienen una mezcla explosiva, TNT, una mezcla explosiva peligrosísima, de depresión y ansiedad, comienzan rapidísimamente a perder la memoria inmediata y la memoria reciente. La inmediata, que es la de segundos, y la reciente, que es de minutos y horas, digámoslo así, ¿cierto? O de días. La inmediata y la reciente. Entonces ustedes le dicen, entonces ella dice, no, hace tiempo que no me visita Oscar. Supongo que Oscar es un tío de ustedes, un hijo de ella. Abuelita, pero si él estuvo ahora. No, él no ha venido, ustedes por... Abuelita, si vino ahora y le saludó o ahora la llamó. No, ustedes me están mintiendo. O ustedes me van a dejar morir de hambre, no me ha servido el almuerzo. Abuelita, estoy almuerzo ahorita. No. Y entonces comienza a negar y a perder la memoria inmediata a pasos agigantados, y la memoria reciente. Más la inmediata, pero también la reciente. Y entonces comienza a perder la memoria a pasos agigantados, y resulta que eso no tiene nada que ver con un Alzheimer. No es para nada un Alzheimer, no tiene nada que ver con eso. La gente puede asustarse pensando eso y resulta que no tiene nada que ver con un Alzheimer. Es una pérdida selectiva de la memoria reciente, lo cual no es el Alzheimer, y de la memoria inmediata. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se da esa pérdida selectiva de la memoria inmediata y de la memoria reciente?
porque se comienzan a morir las células del hipocampo. Y resulta que el hipocampo, toda esa corteza que circunda el hipocampo, a diferencia del resto de la corteza, que tiene ¿cuántas capas de neuronas? 6, ¿se acuerdan? Aquí solamente hay 3. Y no solamente hay 3 capas de neuronas nomás, sino que son neuronas que tienen listo su programa de apoptosis. ¿Se acuerdan que la apoptosis es palabra más, palabra menos, un suicidio programado? Que viene encadenado a una genética o sea, una filogenética, un proceso evolutivo. Entonces, todos tenemos células programadas para un suicidio programado, y ahí se están explicando muchas enfermedades. Entonces, la abuelita comienza a desencadenar ese suicidio programado y comienzan a morir a granel células del hipocampo. Y si ustedes hacen una escanografía cerebral, se dan cuenta que los hipocampos están pequeños, se están atrofiando, y por eso la pérdida de la memoria inmediata o la memoria reciente. Ahora, reflexionen ustedes, muchachos, ¿por qué esto ocurre? Sobre todo en las abuelitas, con A, femenino, las abuelitas. ¿Y por qué abuelitas y no mujeres más jóvenes, sino abuelitas? ¿Por qué eso ocurre? Entonces pensémoslo, muchachos, y concentrémonos en esto. ¿Qué fue una abuelita? Antes de ser abuela, una madre. Pero cuando ella estaba joven y era la madre, era a la que todo el mundo oía. Era la que ustedes le ponían la queja porque le pegó el amiguito de la cuadra, o la que ustedes acudían a ella para que le enseñara a leer y escribir, o era la que organizaba las fiestas de la casa, y era la que el esposo y los demás le confiaban en la organización, por ejemplo, de un evento, la reunión de la familia, etcétera, etcétera. En otras palabras, era el centro de la familia y la que tomaba las decisiones fundamentales. Puede que en el machismo secular que hemos tenido no las decisiones financieras, pero sí las decisiones fundamentales finalmente las tomaba. O sea, era el ser que todo el mundo consideraba más importante en términos generales, porque era la que decidía, era la que decía cómo te ibas a organizar, cómo organizamos la casa para un evento, cómo organizamos la Navidad, cómo organizamos el pesebre, cómo organizamos la reunión familiar, y a la que todo el mundo le creía. Y en términos generales, a la que todo el mundo, desde niñas, desde la infancia, le consultaba sus problemas, más que al papá y más que a los tíos, era a ella. Entonces era el ser más importante, y ella creció, ella vivió así mientras creció su familia. Pero llega la ancianidad, y cuando llega a la ancianidad comienza a darse cuenta que ella es desolado mueble viejo, como dice ese tango, y comienza a darse cuenta que ya nadie le pide opinión, y comienza a darse cuenta que no es ella la que está organizando los eventos familiares, y comienza a darse cuenta que ella resulta siendo una invitada de la propia familia que formó, porque ella no toma las decisiones, y comienza a darse cuenta que su opinión ya no vale, y que cuando ella intuye, porque son muy inteligentes y muy intuitivas las abuelitas, cuando ella intuye que hay un problema, se lo ocultan, cuando lo primero que hacían era contárselo, para que intentara resolverlo. Ahora se lo ocultan, y si se lo ocultan es por una razón fundamental, no tanto por no hacerla sufrir, sino porque el mensaje es: vea, sabes que vos no puedes solucionar esto, déjalo, nosotros lo solucionamos, y se lo ocultan. Y ella no es bobita y se da cuenta que le están ocultando eso. Cuando ella comienza a darse cuenta de eso, de que ya es desolado un mueble viejo, de que ya no importan sus decisiones, que ya no importan sus opiniones, que ya su opinión no vale absolutamente nada ante los seres que más ama, cuando era la opinión que más valía, y que pasó de ser la opinión más valiosa no solamente a la menos valiosa, sino a quizá la única donde no importa nada la opinión, y donde lo que importa es que ella se quede quietica y no tome decisiones en la familia. No, abuelita, tranquila, que nosotros decimos, no, abuelita, no está pasando nada, y ella se da cuenta que le ocultan y le ocultan y le ocultan cosas, sencillamente porque ya no la consideran con capacidad de decisión. Eso es tan terriblemente doloroso, pero tan terriblemente doloroso, que viene una depresión intensa. Pero Madre Natura es sabia, y entonces Madre Natura siempre busca un dolor, algo con que compensar un dolor mayor. Y hoy por hoy se está pensando que toda enfermedad, cualquier enfermedad que nos dé, es una teoría que se maneja, nos está dependiendo de otra cosa peor que se venía a la hora de la verdad. Entonces, ¿qué pasa con la abuelita? Es tan doloroso saber eso que prefiere olvidar. Como es la historia reciente de ella, prefiere olvidar, y sus recuerdos viejos permanecen vivos porque están en la corteza. Lo que no le interesa a ella es grabar lo nuevo, lo que está pasando por el hipocampo, y comienza a perder la memoria reciente,
porque esa es la que le está causando dolor. ¿Y cómo la hace? Comienza a desencadenar el mecanismo de apoptosis y comienza ella misma a matar su hipocampo, porque es menos doloroso no darse cuenta de que la están desconociendo, a darse cuenta que la están desconociendo y que ya simplemente desolado un mueble viejo. Y entonces eso es tan doloroso que comienza a desencadenar el mecanismo de apoptosis. Y comienza entonces la abuelita, cuando está deprimida y estresada, porque sabe que hay problemas en la familia, pero que se los ocultan, y deprimida, porque sabe que ya no la tienen en cuenta para nada, entonces eso es tan doloroso que desencadena la apoptosis, la muerte neuronal masiva de una cosa delgadita que tiene apenas 3 capas de neuronas. Entonces comienza a perder la memoria inmediata. Entonces, muchachos, como esto es una medicina y esto es una anatomía para médicos en formación que tienen sus propias familias, si no empezamos por lo que está ocurriendo en casa, apague y vámonos para otra carrera, porque entonces estamos siendo irresponsables e incoherentes, estando aquí sentados tomando apuntes, sencillamente. Entonces, piensen en sus familias. ¿Quiénes de ustedes tienen una abuelita así? Piensen cómo la están matando de cruelmente, cómo la están torturando al punto que ella decidió matar su hipocampo. Porque es más doloroso recordar lo que está ocurriendo recientemente y saber que darse cuenta de lo que está ocurriendo recientemente implica saber que la están desconociendo. Entonces, sí me hago entender con esto que les estoy diciendo, muchachos, que es clave, es para que lo reflexionen. Porque si no comienzan a propiciar cambios en su familia, apague y vámonos. ¿Listo, muchachos? Entonces, en últimas, muchachos, tenemos entonces que la amígdala, que ese órgano es ese órgano esencial para procesar emociones, no el esencial del sistema límbico, quizás que no, pero el esencial para procesar emociones tiene un montón de aferencias. Aferencias de la corteza prefrontal, porque todo lo que yo estoy viendo desde el punto de vista, por ejemplo, de lo más racional, de lo más científico, lo tengo que pasar por mis emociones y depende de mis emociones si le presto importancia o no y por lo tanto si lo grabo o no. O sea que si nosotros queremos ser de calidad tenemos que hacer lo que amamos, porque si no estamos perdidos, porque el sistema límbico no perdona. Si porque André le escribió. La medicina, por más que yo racionalice, no voy a aprender adecuadamente. Tiene que pasar por la aceptación del sistema límbico. Entonces por eso vienen aferencias de la corteza prefrontal. Vienen aferencias de los núcleos septales, porque finalmente los núcleos septales dicen si esa emoción es placentera o displacentera, porque finalmente el núcleo septal tiene que ver con el placer, pero la amígdala con todas las emociones, y las emociones que estoy procesando pueden ser placenteras o emociones displacenteras como la melancolía, y todo eso entonces tiene que recibir aferencias de los núcleos septales. Está recibiendo aferencias del hipotálamo, está aferencias del tálamo y obviamente aferencias de la corteza entorrinal y del subículo, que son las que reciben toda la información que está llegando de afuera. Y a su vez la amígdala manda aferencias ¿a dónde? A la corteza prefrontal, porque finalmente cualquier decisión que yo tome nunca va a ser una decisión racional. No es para nada una decisión fría y racional la de Harry S. Truman cuando ordena tiran una bomba atómica sobre Hiroshima y a los 3 días una sobre Nagasaki. Eso es una decisión aparentemente racional, pero la orden venía del sistema límbico. Miren, y aquí venía la orden para la corteza prefrontal y lo obliga a ser absolutamente irracional con una decisión aparentemente fría y racional. No es que es para evitar que la guerra continúe, carreta. Es una decisión absolutamente emocional. Desquitémonos de los japoneses. Entonces, tiene a su vez envía información al mismo núcleo septal, por lo mismo, porque tiene que haber ese intercambio de información, porque las emociones tienen que definirse como placenteras o displacenteras, etc. Envía información al hipotálamo. ¿Por qué tiene que enviar información al hipotálamo? Porque el hipotálamo tiene que responder de acuerdo a las emociones que yo tenga y generar estados orgánicos y viscerales de acuerdo a las emociones que yo tenga. Nadie va a sentir lo mismo. Si ustedes tienen una profunda melancolía, sienten un apretón muy más fastidioso aquí en el pecho, así no les están importando. Pero si apretón fastidioso en el pecho no lo van a sentir si lo que les espera es una relación íntima, por ejemplo. No, para nada, es algo completamente diferente. Entonces, por eso envía información al hipotálamo. Envía información al tálamo, por lo mismo, porque el tálamo tiene que ver básicamente con todo tipo de sensibilidad que está pasando por ahí, en fin. Envía información al tallo cerebral.
¿Y a qué parte del tallo cerebral? Pues por ejemplo el núcleo motor dorsal del vago, que es parasimpático, en fin, a los núcleos parasimpáticos del tallo cerebral. Pero también en el tallo cerebral está la principal fábrica de dopamina, la principal fábrica de serotonina y la principal fábrica de noradrenalina. Y esos neurotransmisores tienen que ver con estados fisiológicos especiales. Y entonces la amígdala envía información allá, alterando esos estados fisiológicos. En fin, de tal manera, muchachos, que y el hipocampo, pues del hipocampo ya hablamos también lo suficiente. Gracias por la vida, muchachos. Y el hipocampo, pues también, porque finalmente va de la mano con la amígdala, y todo lo que yo estoy grabando depende de mis estados emocionales. Exactamente, pues funciona como de la misma manera, muchachos. Una grafiquita final, la circunvolución del cíngulo. ¿Qué hace la circunvolución del cíngulo? ¿Se acuerdan lo que dijimos eso con el circuito límbico mayor? Sale la información del circuito límbico menor, vía fibria del hipocampo, que se va a convertir en fornis precomisural, porque esa información del recuerdo tiene que llegar a los núcleos centrales para ver si esa información es placentera o displacentera, ese recuerdo, y a ver si esa información de ese recuerdo va a afectar la actividad motora en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, por el asunto que decíamos ahora de que el núcleo central actúa como un órgano que busca la recompensa. Si el recuerdo es grato, busca repetirlo y busca repetirlo y busca repetirlo porque eso recompensa. Pero también a través del fornis poscomisural, que es la vía del aprendizaje. Entonces, a través del fornis poscomisural, la información llega al núcleo mamilar del hipotálamo, de ahí vía fascículo mamilotalámico al núcleo anterior del tálamo, y de ahí a la circunvolución del cíngulo. Y la circunvolución del cíngulo actúa como una especie de almacén. Es un almacén que va a guardar toda esa información que está entrando por el órgano esencial de la memoria, que es el hipocampo, y de ahí la va a distribuir esa información a las diversas cortezas, básicamente, ¿no? De tal manera que en términos generales podríamos también comentar lo siguiente: la circunvolución del cíngulo, con toda esa información que va guardando el sistema límbico, a su vez se comunica con la formación hipocampal, con el cuerpo amigdalino, con el núcleo centrales, para vía fornis o vía estría terminal, o esta otra que le gusta mucho a Manuel, la vía amigdalópula ventral, o vía fascículo medial del hipotálamo, llevar toda esa información al hipotálamo, fascículo medial del terencéfalo, llevar toda esa información al hipotálamo, porque el hipotálamo entonces es el encargado de generar estados corporales de acuerdo a las emociones que tenemos. Por eso, muchachos, se ha generado ahora, hace como unos 20 años para acá, una forma de psiquiatría que se llama la psiquiatría de enlace. Es fundamental en los servicios de medicina interna, lo que no se veía hace 30 o 40 años y no se creía. Ahora resulta cada vez más fundamental el apoyo del servicio de psiquiatría, porque resulta que cada vez se demuestra que no hay enfermedad de la medicina interna que no tenga que ver con el estado emocional. El asma, por ejemplo, es clasificada en el DSM-4 y en el DSM-5. Esas clasificaciones de enfermedades, aparte de ser una enfermedad claramente inmunológica, por la cual se genera broncoconstricción y entonces viene la dificultad respiratoria, es una enfermedad clasificada como psicosomática. Los ataques de asma están profundamente ligados a estados emocionales. Póngale un estado emocional a una señora que tenga un hijo y que el hijo de pronto lo hirieron en la calle y esa señora sufre asma y puede entrar en un estatus asmático y morirse, o hay un ataque severo de asma. La artritis reumatoidea, que es una enfermedad inmunológica insólita, donde un anticuerpo se convierte en un antígeno, algo supremamente insólito. Sin embargo, es clasificada también como enfermedad psicosomática. Los ataques tenebrosos de artritis reumatoidea ocurren de acuerdo a estados emocionales. En fin, hoy por hoy se sabe que cada vez es más el número de enfermedades de la medicina interna, y primero no se creía que están profundamente ligadas con lo emocional. O sea que finalmente es por eso que todas estas vías límbicas que son emocionales llegan al hipotálamo, porque como el hipotálamo es el órgano procesador del órgano homeostático por excelencia, el órgano que guarda el equilibrio fisiológico del cuerpo, entonces
Y es el órgano que cuando hay enfermedad entra a corregir, es el órgano desde donde también se generan enfermedades. Entonces miren que lo emocional converge todo, siempre en el hipotálamo por todas las vías. Toda la información límbica a la hora de la verdad se guarda en este almacén que es la circunvolución del cíngulo, por las vías que vimos ahora. Pero finalmente toda esa información llega al hipotálamo y entonces el hipotálamo afecta el cuerpo. Y de ahí que cada vez es más claro la relación del cáncer con estados depresivos, la relación de ciertas formas de cáncer con estados de estrés. O sea que lo que primero se creía un mito ahora es una verdad de puño, muchachos. Miren la importancia tan enorme del sistema límbico. Y concluimos con esta imagen. Alguien que me diga quién es este señor. ¿Quién es Van Gogh? No saben quién es Van Gogh, pero